Cierto día, 5 jóvenes héroes tomaron a un pequeño cinemaccionista y lo llevaron a los confines del fanboyismo. Y después de 20 años... ¡Qué ñoño que soy! Una distribución Everest Video. La reseña de Rothschild. ¡Comando Estelar! ¡Flashman! ¿Qué tal, cinemaccionistas? Les habla Rothschild, aquí trayéndoles una reseña que he estado esperando hacer a lo largo de todo este año. Sin embargo, por tanta retrospectiva y películas de las que quería hablar, no me di el tiempo. Ya han pasado 30 años desde que el Comando Estelar Flashman llegó a mi vida y recién este año pude ver completa toda esta temporada. Por Dios, puedo dar por concluida una de las etapas más felices de mi niñez. Porque en serio, de todas las series de televisión que han existido, esta fue la primera que vi. Y lo que más me enoja es que aunque ya cumplan 30 años, no vi que ningún youtuber hablara de ellos. ¿Qué rayos? Gente, es Comando Estelar Flashman, el primer Super Sentai que llegó a Latinoamérica, antes que los Power Rangers, y nadie va a hablar de ello. Pues yo lo haré hoy, y por Dios, lo haré con orgullo, lo haré con un gran afán, porque estos, los Flashman, van a vivir por siempre en mi cocoro. Antes déjenme comentarles una pequeña anécdota de cómo fue que conocí a los Flashman. Siendo sincero, no lo recuerdo muy bien. Esta serie es prácticamente uno de los primeros recuerdos que yo he generado en mi memoria. No recuerdo específicamente el día que conocí a los Flashman, pero simplemente recuerdo que cada día los veía, los disfrutaba. Creo que desde mis 4 años que empezaba a maravillarme con sus aventuras. En aquel entonces daba en televisión local, aquí en Bolivia daba en el canal 4 RTP. Y no me perdía ningún episodio. Bueno, al menos eso es lo que yo creía. Vi muchos episodios y me encantaban. Por Dios, me encantaban. Era la primera vez que me encontraba con un equipo Super Sentai. Es decir, la primera vez que me topaba con este grandioso género, esta gran franquicia, viendo a 5 jóvenes destinados a defender el planeta de monstruos que amenazaban con destruir ciudades y demás. ¿Y cómo lo hacían? De la manera más cursi posible. Estos 5 jóvenes los enfrentaban con artes marciales, con armas y lo mejor de todo, trajes coloridos. Rojo, verde, azul, amarillo y rosa. Se quedarían por siempre en mi memoria. Gracias a los Flashman es que yo empecé a ver muchas más series de este mismo formato, en el que teníamos protagonistas casi con un diseño similar, pero con trajes multicolores. Las Tortugas Ninja, Caballeros del Zodiaco, los propios Power Rangers, muchas otras series en las que teníamos protagonistas con un diseño similar, pero con colores distintos. Es lo que más me llamaba la atención y fue gracias a Flashman. Ay, cómo disfrutaba cada tarde, cada día viéndolos. Y aun cuando pasó el tiempo y luego conocí a otra generación Super Sentai, Lightman. En ese entonces no era un quejumbroso, no decía, oh, Lightman, una copia de Flashman. ¡No! Yo decía, oh, Lightman, son como los Flashman. Oh, teniendo 2 series así en esa época era feliz. Claro, me encantaba Lightman, pero sobre todo amaba más que nada a los Flashman. Y es todo lo que puedo decir sobre cuánto adoraba esto. Siendo niño, obviamente, era mucho más impresionable. Y, rayos, no me di cuenta que con el pasar del tiempo, los Flashman dejarían de estar en mi vida. A pesar de que se quedaron conmigo durante mucho tiempo, hasta mis 7 años quizás, u 8, hubo un punto en el que luego llegaron los Power Rangers y me di cuenta que ya no empezaban a dar más Flashman. Pasé mucho tiempo sin volver a ver a mis queridos Flashman. Ya solamente tenía en mi cabeza esos episodios, aquellos que logré ver, y ni siquiera supe si llegué a ver la serie completa. Yo creí que jamás los volvería a encontrar. Creo que debí volver a ver Flashman como eso de mis 17 años o tal vez 18, en el que muchos de estos caseritos que venden discos piratas tenían las series grabadas en VHS y las transformaron al formato DVD. Y wow, me compré varias versiones en MP4, en MP3,
Esta que estoy sosteniendo ahora es la más reciente que me he comprado. Es la versión japonesa, subtitulada, pero con todos los 50 episodios de la serie. Antes de eso me había comprado esta, que es la serie de Flashman, pero en español latino. Pero, por desgracia, apenas tiene 36 episodios en español latino. Esta fue la que me mostró toda la historia completa. Fue lo que más me hizo sentirme bien, completo, feliz. Justo este año, por fin terminé de ver la serie. Bueno, ya, basta de nostalgia. Es hora de hablar de una vez de esta 10ª temporada de la franquicia Super Sentai, que es Comando Estelar Flashman. Comenzando obviamente por los puntos buenos. Número 1. Los protagonistas de esta temporada Super Sentai, los Flashman. Nada como un clásico quinteto de superhéroes con distintos colores, artilugios, poderes, personalidades. Bueno, ese último no tanto, pero unos pasados tan trágicos que hace que nos encariñemos con ellos y estemos decididos a acompañarlos en esta aventura en su lucha contra la malvada flota imperial Mess. Cierto día, 5 niños fueron raptados de la Tierra y llevados a los confines del universo. Y después de 20 años, perdón, es la costumbre, cada episodio empezaba así, nunca se me va a quitar. En 1966, ¡wow! ¡Qué tiempazo atrás! En 1966, 5 niños, prácticamente bebés, serían separados de sus familias al ser secuestrados por los Alien Hunters o cazadores alienígenas, quienes trabajaban bajo el nombre del crucero Imperial Mess. Estos iban a darles a los niños como muestras humanas para sus ruines experimentos. Esto, sin embargo, no sucedería, ya que 2 de los habitantes del planeta Flash llevarían a los niños a su respectivo planeta, el planeta Flash, donde entrenarían a los pequeños en su planeta y en sus distintos satélites para formarlos como guerreros. Los niños serían criados, educados y entrenados durante 20 años en las rudas condiciones de vida del planeta y sus satélites, para que así pudieran obtener habilidades sobrehumanas. Y lo más chistoso de todo es que esta gente Flash parecen una copia barata de Ultraman, solo que enana y sin cabeza de huevo, sino con orejas de elefante. Cierto día, el crucero Imperial Mess logra llegar a la Tierra con el propósito de aprovecharse de sus elementos y criaturas y adquirir más información y muestras para sus experimentos y destruir los planetas en ese proceso. Obviamente, los 5 muchachos se enteran de esto y deciden que es hora de regresar a la Tierra, aún en contra de las órdenes de la gente del planeta Flash. Logran secuestrar una de sus naves más grandes y llegan a la Tierra por su cuenta. Jean es el líder del grupo, Red Flash, es el más valiente del equipo. Dai es Green Flash, es un poco rebelde, pero no todo el tiempo. Boone es el Blue Flash, es el más ingenuo del equipo. De vez en cuando esa ingenuidad suya le ha costado mucho en las batallas. Sarah es la Yellow Flash, es prácticamente la más afortunada de esta serie, ya van a saber por qué. Aunque entre nosotros, Sarah es una de las más especiales para mí porque era la primera chica que me ofrecía algo que, siendo adulto, aprecio mucho más: el panty shot. Ay, sí, sé que soy un depravado, pero ¿qué voy a hacer? Así es, Sarita es la más linda de todas y usaba unas falditas. ¡Ay! ¡Me vuelve loco! Y finalmente tenemos a Lou, quien es la Pink Flash, es la más fuerte del equipo. Y esas son prácticamente las únicas diferencias que tienen. Después todo en ellos es igual. Su ingenuidad es la misma, la manera como interactúan con las personas es la misma. Es fascinante ver cómo cada personaje obviamente tiene su propia aventura en cada episodio, pero a fin y al cabo son humanos que están recién aprendiendo a ser humanos y están dispuestos a luchar por el planeta Tierra, aun cuando eso podría costarles la vida, y eso me parece algo admirable en ellos. Son geniales los protagonistas, siempre los voy a adorar, van a estar en mi corazón durante muchos años más. Número 2, los villanos de la serie. El crucero Imperial Mess estaba conformado de criaturas horrendas, personajes ruines que solamente querían aprovecharse de los elementos de la Tierra, las criaturas, las muestras genéticas. Estos sí eran villanos. Por más que no tengan mucha diferencia en sus personalidades, pues todos ellos tenían una meta en común: destruir a sus enemigos, destruir el planeta y ser ruines y amenazadores en el proceso. No como los villanos de los Super Sentai y de los Power Rangers actualmente, que son tan malos que hasta dicen malos chistes. ¡Ay, mis ojitos, mis ojitos! Estos villanos eran ruines, atacaban a la gente inocente, los cortaban con sus garras al punto de sangrar
Y me sorprendía mucho porque hasta sus propias apariencias, siendo niño, me parecían aterradoras. Sobre todo la apariencia de Wanda. Con un nombre horrible en japonés, se llama Wanda. Wanda. Él era mi favorito de toda la flota MES porque, véanlo, el sujeto es intimidante. Su apariencia tan blanca, su cabello, esa cara, sobre todo la voz que tenía en español, muy buena voz. Pero lo que más me impresionaba de Bandar era esa cara que ponía cuando se transformaba en esa bestia mucho más fea. ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué ojos! ¡Qué cabello! ¡Qué Dios! Luego tenemos a el Dr. Lee Keflen. Él es quien crea a los monstruos a través de su sintetizador, que es básicamente un órgano muy mal afinado. Siempre tomaba algo y lo transformaba en un monstruo. Incluso sus propios aliados los tomaba y los volvía monstruos peores de lo que ya eran. Lo que más me gustaba de él, aparte de su voz en español, era su manera de actuar tan chistosa. Esta es la criatura que derrotará a los Fleshman de una vez por todas y los hará pedacitos. Es una bestia sintetizada del gran Dr. Lee Keflen. Dios, qué gran villano, mucho estilo. Luego tenemos a Nefer. Wow, yo cuando era pequeño realmente detestaba a Nefer. Sin embargo, ahora que he crecido me doy cuenta de que en realidad Nefer era preciosa. ¿En serio? Nada más véanla sin su traje de villana. ¡Wow! Ahora entiendo por qué Akiva Red dice en uno de sus episodios: ¡quiero gritar lo bonita que es Nefer! Luego tenemos a Ulk y Kilt. Igual, de pequeño detestaba a estas chicas porque eran unas villanas muy ruines. Cómo lastimaban a la gente, cómo rasguñaban a mis queridos Flashman. Eran unas gatas salvajes, en serio. Luego teníamos a Garus o Gaosh, no sé cómo se llamaba este monstruo, pero es el típico monstruo que no habla, estaba ahí solo para gruñir. Luego tenemos al villano más poderoso de todo el crucero Imperial MES, el monarca Dadeus. De vez en cuando este villano me asustaba cuando salía de su entorno, es decir, cuando se movía del lugar donde siempre estaba quieto, y cuando atacaba a los Fleshman o a cualquiera de sus lacayos que lo traicionaba, era letal. Su cara era algo que nunca se me va a olvidar, sobre todo cuando se le partía la máscara y se veía su ojo verdadero. ¡Oh, rayos! ¡Qué incomodidad! Básicamente lo más ridículo de la Deus era esa manera de mover los brazos, esa manera de decir lo más obvio. Básicamente te resumía los planes de los malvados en cada episodio. Y de esta manera será como lograremos vencer a los Flashman. Con esta nueva criatura podremos destruir la ciudad y después a la tierra. Y con este cupón podré comprarme el cereal que tanto me gusta. Y por último voy a hablar del villano que más me dejó callado a lo largo de toda la serie. Kaura. Bueno, Cowler. Muy pésimamente traducido su nombre en español también. Kaura era el más sucio, traicionero de todos los villanos de la serie. Si les digo que él es el líder de los Alien Hunters, obviamente ya está establecido mi punto. Este tipo fue el que mandó a secuestrar a nuestros pequeños Flashman. Solo él sabía las identidades de esos padres a los que nuestros Flashman buscaban tan desesperadamente. No solo ataca a los Flashman, traiciona a los suyos, traiciona al crucero Imperial MES, solo con el propósito de ser el más poderoso de todo el universo. Lo que más me encantó de Kaura fue su última pelea con Red Flash. ¡Wow! Esa pelea la vi siendo niño, la volví a ver siendo adulto y me sigue impresionando. Semejante pelea tan intensa no se ve en la actualidad, porque mientras el Super Sentai y los Power Rangers actuales pierden su tiempo haciendo esto, Kaura y el Red Flash hace 30 años nos dieron una grandiosa pelea de atardecer con escenas intensas como esta.
¿qué pasó? ¿Desde cuándo los Super Sentai se volvieron tan blandengues? Esto era drama para mí en aquel entonces. Esto era calidad, no lo de ahora que... Hace falta volver a aquella época, en el que los villanos eran villanos y en el que los héroes eran héroes. Número 3, los aliados de los dos bandos. La verdad es que también son unos personajes muy buenos. En primer lugar, tenemos aquí, para ayudar a los Flashman, a la robot Mag, o Meg en el doblaje latino. Qué linda robot era esta, en serio, me gustaba mucho, pero por ternura, ¿no? Bajita, rechonchita y cabezona. Y ya sea que la oigas en japonés o en español, tenía una bonita voz. Solo Mag sabe cómo funcionan las cosas, es la guía para los poderes de los Flashman. Pero al mismo tiempo, al ser ajena a la Tierra, no conoce las costumbres y la manera de pensar de los humanos. Por lo que para eso, los Flashman necesitan la ayuda del Dr. Tokimura y su familia. Este hombre tenía cierta relación con los Flashman. O sea, él era el padre de uno de ellos. ¡Wow! Y obviamente te exaspera saber eso, porque los Flashman buscan a sus padres desesperadamente, y pensar que el doctor y su familia podrían ser esa familia que tanto ellos buscan es impresionante. Claro que para el final de la serie tú ya te enteras cuál de los Flashman es su hijo. Y a lo largo de toda la serie vemos como todos los chicos se conectan con esta familia. Son lo único que han podido encontrar de familia en la Tierra. Obviamente el lado de los villanos tiene sus propios monstruos episódicos. Muchos de ellos llegan a tener orígenes sumamente devastadores. Otros tienen orígenes tiernos y terminan convirtiéndose en monstruos letales, o viceversa. Era genial, me gustaban mucho estos monstruos. El crucero Imperial Mess también contaba con sus propios soldados, los Zoros. Como los patrulleros de los Power Rangers, estos hombres cangrejos, si no me equivoco, siempre hacían un sonido muy hipnotizante cada vez que peleaban. Pero lo que más me daba cosa de estos Zoros eran sus bocas. Sobre todo en cada final de episodio se veía muy feo, nos acercamos hacia esa boca tan horrenda. Pero los Flashman siempre les pateaban el trasero, eso era genial. Bogardan, quien es básicamente el mano derecha de Kaura, aparece en los últimos episodios apoyándolo. Es básicamente uno de los personajes que logra destacar el lado más humano de Kaura. Y por último tenían a Medusan. Bueno, en realidad se llama Kragen, pero básicamente sí, es una medusa pequeña. Quien sea que lo llamara, hacía que creciera el monstruo y se iba a su hombro de quien lo había llamado. Número 4. Los artilugios de los Flashman. Al igual que todo el buen equipamiento que tenía Batman, los Flashman tenían un equipamiento que yo quería tener en juguete y nunca llegaron a Latinoamérica. ¡Rayos! Lo que más me encantaba eran los Vulcans. ¡Wow! El Red Vulcan, el Blue Vulcan, Green Vulcan, todos los colores Vulcan. Y combinando estos cañones se formaba el Rolling Vulcan, lo cual también tiene una pésima traducción en español como Cosmic Vulcan. Oh. Cosmic Vulcan. Cosmic Vulcan. Cosmic Vulcan. Cosmic Vulcan. Cosmic. Ok, ya entendí. Au. Y también tenían sus propias motocicletas marca Suzuki. Pero de todas sus armas, las que más me gustaban eran sin duda las armas Prism, las Laser, como se las tradujo muy mal. Estas se conformaban de unas pequeñas armas que los Flashman sacaban de las gemas de sus cascos y les daban forma sólida, y lo usaban casi todo el tiempo y eran fabulosos. Obviamente Red Flash, siendo el líder rojo, tiene que usar una espada como símbolo de su liderazgo. De Green Flash, mi favorito, los guantes láser, porque formaba un prisma sólido en sus manos y empezaba a golpear a los villanos. Blue Flash con la esfera láser. Esta es la que menos me gustaba, porque esta no tenía forma sólida, era básicamente una figura creada en computadora para el programa. Luego están los bastones láser de Yellow Flash, los cuales son básicamente las guaripolas con las que esta chica golpeaba a los monstruos. Tampoco era de mis favoritos, pero
de Pink Flesh tenemos las botas láser. ¡Wow! ¡Qué lindas botas! ¡Por Dios! ¡Muérete de envidia, Dorothy! Esas sí son botas de cristal. Pero obviamente, como todo Super Sentai, tienen que venir incluidos sus robots gigantes. Y Flashman destaca en ser la primera temporada en la que se incluyeron 2 robots en una temporada. Primero teníamos al gran King Flesh. ¡Wow! Me encantaba el King Flesh. Al demonio Mazinger, Optimus Prime y el Megazord. King Flesh fue el primer robot gigante que conocí, porque estaba conformado por 3 naves de los Flashman: el tanque comando, el Jet Delta y el Jet Seeker. Y wow, se combinaban de una manera que hasta ahora no puedo entender muy bien, pero qué genial se veía el robot. Y siempre destruía a los monstruos con su espada láser o la Cosmo Espada, no recuerdo. Y siempre era Hyper Cosmic Laser y el robotito empezaba a girar en el aire y destrozaba al monstruo. Pero lo que nunca me voy a olvidar es ese momento que me traumó de por vida, en el que un monstruo desgraciado, difícil de matar, logra arrancarle el brazo a King Flesh. ¡Ah! ¡Dios mío! Esa escena me impactó, y cuando la volví a ver ahora en el DVD, recordé ese dolor que me agobiaba en el pecho. Siendo que el King Flesh había sido destruido durante un tiempo, mientras estaban reparándolo, los Flashman habían quedado sin nada para contraatacar a un monstruo gigante. Es ahí cuando aparece el gran Titán Flesh. Me encantaba el Titán Flesh. Básicamente se nos introduce con un arco argumental muy bueno. Baraki es un monstruo bueno, a quien tal vez debía haber mencionado entre los aliados de los Flashman, pero lo reservé para ahora. Baraki es un monstruo que hace tiempo había conocido al gran Titán Flesh, y cuando muere por culpa de la anomalía Flash, de la que voy a hablar después, es Baraki quien se hace cargo de su gran camión, que básicamente era como un Optimus Prime, pero en versión más grande. Porque cuando transformas al Titán Flesh, primero tienes que dividirlo en 2 partes. La primera parte es el camión, que se transforma en un pequeño robot grande llamado el Titán Junior. Y por Dios, cómo me encantaba el Titán Junior. Era un robotcito compactado, pero era veloz. Cada vez que aparecía el Titán Junior, todo era veloz. Era fabuloso, la música era veloz, el ambiente era veloz, la forma como golpeaban los monstruos era veloz. Y sobre todo, nunca voy a olvidar esos momentos de risa en los que veía al Titán Junior lanzando sus ruedas hacia los monstruos. Los golpeaba en la cara, en los pies, sobre todo los hacía caer, los hacía perder el equilibrio. Yo me reía a morir. Pero sí, siendo Titán Junior un robotcito más pequeño que el monstruo promedio, obviamente todos los monstruos podían vencerlo. Así que los Flashman siempre implementaban su último recurso: transformar al Titán Junior en el gran Titán Flesh. ¡Wow! El tipo era inmenso. Combinando esa segunda parte del camión que tenían con el Titán Junior, formaban a este coloso robot que cada vez que aparecía, comparado con el monstruo aún crecido de tamaño, el maldito robot era inmenso. Ni siquiera se movía la cosa y era poderosa. ¡Wow! Tan poderoso que también duró hasta el final de la serie. Nadie lo destruyó. Sigue ahí parado. ¡Qué aburrido! Y número 5. La música. ¡Dios! ¡Qué bella música que tenían los Flashman! En serio, ese soundtrack me acompañó en mi memoria por mucho tiempo. Hasta que la serie dejó de emitirse y obviamente me olvidé de las piezas musicales. Pero gracias a internet encontré todo el soundtrack de Flashman, lo están escuchando ahora mismo. ¡Es sublime! Pero lo que más me gustaba de esta música era, obviamente, el opening y el ending. Y se los juro, yo canto los dos, ya sea en español o en japonés. Nuestro corazón es llama en la oscuridad. Tekai mirai ga abunaitse. Si al planeta algún peligro amenaza, nos desafían. Kaete kitaso hagane no tamashi. Lucharemos otra vez, entramos en acción. Moyasuso Ikari no. Vamos a transformar. Crash, 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 crash. Kiken no inminente. Flash, 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 flash. Comando estelar. Crash, 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 crash. Nani ga oyu mae ni. Flash, 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 flash. Comando estelar. Kagayaku ashita e bakuhatsu power. Somos los
Flashman. Y obviamente el ending también me lo sabía. Fighting Bosu. No, jamás había escuchado eso. No, en serio, gran sorpresa que me llevé. La versión japonesa tenía un ending completamente distinto al que solíamos escuchar en la versión en latino. Fighting Bosu es un bonito tema, pero siendo sincero no tiene el poder que tiene el tema de Kagayake Flash King. Ok, es el tema principal del King Flash, del robot. Y básicamente se escucha cuando aparece el robot gigante. Pero usar ese tema como ending para la serie fue mucho mejor en Latinoamérica. Ya saben, este es el verdadero tema ending de los Flashman para mí. Y número 6, sí, hasta 6 cosas buenas he llegado con esta serie. La trama. Aquí tenemos obviamente la historia de 5 jóvenes que son secuestrados de la Tierra y llevados a los confines del universo. Después de 20 años logran regresar a la Tierra con el propósito de defenderla y encontrar a sus familias si es que pudieran hacerlo. El crucero Imperial Mess también tiene el propósito de destruir la Tierra, pero es el mismo propósito que tiene de principio a fin. Es ahí cuando entra Kaura, quien es el que secuestró a los pequeños Flashman. Va revelando poco a poco los secretos de la serie. Antes de morir, Baraki les advierte a los Flashman que el gran Titán Flash murió por culpa del fenómeno Flash, una enfermedad horrible en la que la Tierra misma rechaza a los Flashman. Ellos sufren mediante los últimos episodios. No pueden hacer contacto con otras personas porque salen lastimados ellos y las personas. No pueden tocar las plantas, no pueden beber el agua, no pueden vivir en la Tierra. Lo que más me traumaba de esos últimos episodios es que se dan cuenta de que los Flashman no tienen más que 20 días para vivir en la Tierra. Eso realmente me hizo sentir triste cuando era pequeño. Cada episodio que terminaba era con ese maldito conteo. Dios, cómo odio el sonido de ese conteo. Cada vez que lo escuchaba sentía que me arrebataba más y más a mis queridos Flashman. Y es inevitable porque al final termina cumpliéndose toda esa maldita ley de que los Flashman tienen que irse de la Tierra porque no pueden vivir aquí. Perdón, pero realmente me puse sentimental. Cuando era niño recordé haber visto esos episodios, aunque no creía que eran los últimos. Los últimos 10 episodios son los que más me llegan, en serio. Yo hubiera deseado que los Flashman encontraran todos a sus familias correspondientes. Y solo uno de ellos lo logró, Sarah. Solo ella encontró a sus padres. Y ni siquiera fue algo del todo alegre. Porque cuando Sarah se entera que los Tokimura son su familia, ya no tiene tiempo para ir a verlos. Los Tokimura buscan a Sarah y no logran dar con ella. Y los Flashman simplemente se van de la Tierra. Sin un adiós. Sin un desfile honorándolos por ser héroes. Nada. Se fueron rápido. Se fueron así. Nada más. Bueno, ahora sí pasamos a hablar sobre los puntos malos de la serie. La verdad es que mi niño interior no quisiera hablar de esto porque la considera una grandiosa serie, pero mi yo adulto, que la volvió a ver después de mucho tiempo, se percató de algunos detalles pequeños, los cuales tengo que mencionar aquí. La trama es buena, me encanta, no tiene nada de malo, pero sentí que mientras veía esta serie otra vez, pues percibí que los Flashman se habían quedado estancados en la misma trama episódica como por 30 episodios. Sí, los primeros 10 episodios sentí que nos llevaban a algo, hasta que aparece Baraki, el Titán Flash, casi hasta el episodio 18, digamos. Pero de ahí para adelante, los Flashman simplemente perdían el tiempo peleando contra Mess una vez al día o una vez cada cierto tiempo, y no había avance, no había progreso. Eso es lo que me irritaba. Y justo para cuando llegamos a los 10 últimos episodios que realmente me encantaron, como que sentí esa misma presión que sientes en los últimos minutos en los que tienes que terminar tu examen antes de presentarlo. Sentí que los últimos 10 episodios eran el estudio de Toei diciendo: ya, la temporada está terminando, de una vez terminen con esto. Pero los Flashman todavía no encuentran a sus padres, ya no importa, de una vez terminen el examen. En fin, eso es todo lo que opino sobre la serie de Flashman. Me hubiera gustado mucho hacer una lista de mis 5 episodios favoritos, pero creo que la reseña ya se extendió lo suficiente. Así que si tuviera que decir cuáles son mis favoritos, francamente son los primeros y los últimos.
Todos los demás también me encantan. No hay ni un solo episodio de Flashman que no me guste. A todos los considero geniales. Claro que también me da pena considerar que esta serie no es exactamente algo grandioso fuera de Latinoamérica. Es decir, nosotros lo apreciamos porque es la primera temporada Super Sentai que llegó en nuestro idioma. Y es una lástima pensar que en Japón no es muy importante esta serie. Han cumplido 30 años y no he visto que Toei los celebrara de alguna manera especial. No he visto que hayan figuras de Flashman en SH Figuarts ni por su 30 aniversario, lo cual me pone muy triste. No he visto que haya gente que haya reseñado a los Flashman por sus 30 años. Ok, entiendo que no es un Super Sentai de los más grandiosos comparado con otros, pero al menos hay que demostrarle el aprecio por haber sido el primero que nos mostró a nosotros en Latinoamérica esta hermosa franquicia que es el Super Sentai. Y por eso, amigos, yo le doy a esta grandiosa serie de Flashman un 9.9 sobre 10. Sigo muy feliz de haber terminado de ver esta serie después de tantos años. Lloré con el final de Flashman, aunque no lo crean, cuando vi que tenía que irse de la Tierra. Jamás había visto el último episodio y recién lo hice y estoy sumamente triste, alegre. Yo les recomiendo mucho esta serie porque es en serio una joya de nuestra infancia. Y a los que nunca la han visto, nunca han escuchado de ellos, denle una ojeada. No van a perder nada de tiempo. Es un gran clásico para la audiencia latinoamericana. Bueno, eso es todo. Gracias por haber perdido su tiempo conmigo. Espero que les haya gustado verme reseñando la poderosa 10ª temporada del Super Sentai Chou-Shinsei Flashman, Comando Estelar Flashman. Recuerden que cualquier cosa que quieran decirme, comentarme, sugerirme o criticarme, ya saben dónde hacerlo. Yo soy Rorschach y me despido diciéndoles: La luz del bien vamos a encender, deprisa como el relámpago que aquí brilló. Yo vi un sueño acontecer, el sol de la tierra en un segundo desaparecer. El planeta Flash luchando contra Mess, con sus héroes iluminando el cielo. Y su luz y su poder brillarán para siempre aquí. Y con esa unión quiso el Imperio Mess desistir.